revelado el increíble cambio de los gemelos de 6 años gracias a una nueva empleada transmisora. Mateo no podía dejar de pensar en las palabras de su madre. Allí, en el pequeño departamento donde la realidad los abrazaba con fuerza, el aroma a frijoles y tortillas se mezclaba con los susurros de Carmen. No quiero que sueñen en grande, había dicho, con un tono de voz que pesaba como ladrillos en el corazón de Mateo. Era una advertencia disfrazada de amor, una invitación a la resignación. A menudo, su mente se agitaba en un mar de pensamientos. ¿Debería conformarse con lo que la vida les ofrecía o permitir que la chispa de sus sueños iluminara su camino? Sofía, su hermana gemela, parecía sentir esa misma presión. A veces, se lo decía en silencio, con solo mirarle la cara. Ella también estaba atrapada entre sus anhelos de ser artista, de llenar el mundo de colores y formas, y el peso de la realidad sobre sus espaldas todavía ligeras. Aún así, había algo diferente en el aire desde que llegó María, la nueva profesora. Sus lecciones llenas de energía dejaban una sensación ambigua en Mateo. ¿Era el aire fresco de la esperanza o el viento helado del desengaño? En clase, sintió que su creatividad estaba despertando, pero al volver a casa la culpa lo devoraba. ¿Qué le diré a mamá cuando vea que ya no me estoy enfocando en los estudios? Mateo se sentía dividido. La pasión por descubrir el mundo que había encendido María competía con la lealtad hacia su familia. Si la vida debía ser lo que su madre había construido, ¿por qué arriesgarlo todo? Mientras sus notas mejoraban, las preocupaciones de Carmen se acentuaban. Ella se desvelaba en la fábrica, calculando cada peso, sintiendo la presión de ser el único sostén. Un día, escuchó una conversación fuera del patio que lo hizo estremecerse. «Tus hijos no pueden aspirar a tanto», dijo el vecino, y esos ecos resonaron en su mente. Aquellos murmullos de advertencia sobre un futuro incierto levantaron muros entre Mateo y sus sueños. El retoque en su ser se agudizó cuando María anunció el proyecto para la feria escolar. Un espacio donde podrían brillar, pero también un reflejo de la desconexión que sentía con su madre. ¿Debería compartir su entusiasmo con ella o protegerla de ilusiones? Aquel día, mientras jugaban, Sofía se dio cuenta de que su hermano estaba diferente. «Mateo, ¿qué te pasa?», preguntó, su voz un hilo de preocupación. «Sofía, tengo miedo de defraudar a mamá». «¿Qué hacemos?». Frente a Sofía, Mateo sintió que las paredes se cerraban. Había un fuego dentro de él, una necesidad de expresarse, de no dejarse aplastar por el miedo. Entonces decidió que debían hablar con María. Mientras caminaban hacia la escuela, el gesto de su hermana le dio un poco de valentía. Sin embargo, toda esa fuerza se desvaneció frente al aula llena de niños riendo y aprendiendo. ¿Serían capaces de cruzar esa puerta y desatar sus inquietudes? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En la clase, el aroma a pintura y pegamento era una delicia, pero el que más lo atrapaba era el temor de decepcionar a su madre. Esa conversación que lo había dejado atormentado se repetía en su mente. Mientras se acercaba a María, el nudo en su estómago se tensaba. ¿Sería posible que los sueños de un niño pudieran romper las ataduras de una realidad tan dura? La mirada de su profesora irradiaba confianza, pero su decisión de comprometerse lo llenaba de ansiedad. ¿Podría realmente enfrentar su dilema, o volvería a dejarse llevar por el miedo? Su corazón latía en un vaivén, mientras se preguntaba si finalmente podría ser el cambio que tanto deseaba o quedaría atrapado entre lo que quería y lo que debía.
Mateo, con su mente aún enredada entre emociones contradictorias, decidió que el primer paso hacia el cambio era hablar con María. Cuando la profesora alzó la mirada y le sonrió, Mateo sintió que la energía en el aula se transformaba, volviéndose más intensa, chispeante. «Hola, ¿puedo hablar contigo un momento?», le preguntó, su voz titubeante. María asintió, gesticulando para que se acercara. «¿Qué te preocupa?», inquirió con calidez, mientras los otros estudiantes continuaban sumidos en sus trabajos. Mateo tomó aire, buscando las palabras adecuadas. No solo quería expresar sus inseguridades, sino también el deseo de ser menos condescendiente consigo mismo. Al final, se atrevió: «Quiero hacer algo grande para la feria escolar, pero tengo miedo». La sinceridad de su declaración rompió una barrera interna. María lo escuchó, y entonces, en vez de dar una solución rápida, propuso un enfoque colaborativo. «Hablemos de tus ideas para el proyecto. No estás solo en esto, la creatividad se enriquece con las opiniones de los demás». Eso resonó en Mateo. Por primera vez, no solo sentía la presión de su dilema, sino también la posibilidad de compartir el peso. En los días siguientes, se lanzó a explorar su creatividad. Se quedó después de clase, experimentando con colores y materiales, mientras su mente comenzaba a liberar ideas que antes había mantenido prisioneras. Sofía, al notar la transformación en el encuentro con su hermano, se unió a él. Se sentaron en el suelo del aula y comenzaron a dibujar, conversando sin prisa sobre lo que significaba para ellos participar. Esto no solo era un proyecto escolar, sino una forma de expresar sus sueños. Los atisbos de confianza despertaron en Mateo, incluso cuando volvía a casa, la culpa que antes lo asediaba empezaba a desvanecerse. Dialogar con Sofía se convirtió en una razón de ser, una motivación para hacer más. Sin embargo, el eco de las palabras de su madre seguía presente en su mente, su voz cargada de preocupación. Esa dicotomía entre los sueños y la realidad presionaba sobre su pecho como un peso inquebrantable. Una mañana, mientras trabajaban en su proyecto, Mateo se atrevió a pensar en grande. «Sofía, ¿qué tal si presentamos algo que represente nuestras raíces? Podemos inspirarnos en nuestra cultura». La idea la emocionó, y juntos comenzaron a trazar un concepto que incorporara arte y tradición, un puente entre sus anhelos y su identidad. A pesar de la incertidumbre financiera y de sentimientos conflictivos, experimentaron una satisfacción instantánea al crear juntos, lo que les trajo una clara sensación de propósito. Sin embargo, los días transcurrían y el evento se acercaba. La ansiedad empezó a crecer, el recuerdo de su madre resonando con sus advertencias se intensificaba. Era el momento de tomar una decisión. ¿Debería arriesgarse a compartir su proyecto con su madre antes del evento o continuar en silencio hasta que todo estuviera consumado? La tensión aumentó a medida que la feria se acercaba. Mateo podía sentir el peso de la decisión que pendía de un hilo. Sabía que esa elección no solo definiría su presentación, sino también su relación con su madre y su propio desarrollo personal. Estaba claro que el conflicto interno continuaría, pues había mucho en juego. En una última reflexión, Mateo se preguntaba si estaba listo para enfrentar su mayor miedo, encontrar su propia voz sin dejar de honrar a la mujer que había sacrificado tanto por él. Esa noche, mientras pintaba, se dio cuenta de que pronto tendría que dar ese paso decisivo. La pregunta era si podría enfrentarlo y, más importante aún, si estaba dispuesto a arriesgar todo por una nueva perspectiva que podría cambiar su vida para siempre. Mateo se despertó aquella mañana con un nudo en el estómago. Sabía que el evento se acercaba, y antes de que el día comenzara, interrumpió su rutina. Con la mente aturdida, decidió que era hora de enfrentar su miedo de frente. Las palabras de su madre reverberaban en su cabeza, recordándole todo lo que le había enseñado sobre sacrificios y realidades. Sin embargo, ¿no era también su deber arriesgarse por lo que anhelaba? Esa pregunta lo acompañaba como una sombra.
mientras se preparaba para el colegio, sus pensamientos divagaban. A medida que pasaba el tiempo, el deseo de mostrar su trabajo crecía y la urgencia comenzó a tomar fuerza. Necesitaba hablarle a su madre, no solo sobre su proyecto, sino sobre su visión de la vida. Con cada paso hacia la escuela, sentía que se alejaba de sus dudas, acercándose a una resolución. Al llegar, se encontró con Sofía, quien le sonrió con esa confianza infantil que instantáneamente lo calmó. Ella parecía ignorar la tormenta que él enfrentaba. ¿Listo para trabajar?, preguntó, llenando el aire con su energía. Mateo asintió, pero su mente estaba en otra parte. Lo que le esperaba esa tarde era más grande que cualquier presentación. A lo largo de la jornada, se dedicó a su proyecto. Cada trazo y color parecían liberar algo dentro de él, y el proceso de creación se volvió un refugio. Sin embargo, la hora de su decisión se acercaba, y más que el proyecto, lo que realmente anhelaba era la aceptación de su madre. Cuando la clase terminó, el aula se fue vaciando. En ese silencio, el corazón de Mateo latía aún más fuerte. Con un profundo respiro, tomó la iniciativa. Sofía, tengo que hablar con mamá. Quiero que sepa de nuestra idea. La determinación en su voz tomó a su hermana por sorpresa. Pero, ¿y si no le gusta? ¿Y si no entiende lo que estamos haciendo? La vulnerabilidad de su hermana reverberó en él. Era una preocupación válida, y un ataque interno a su propia valentía. Sin embargo, Mateo comprendió que si debía avanzar, debía hacerlo con el apoyo de su madre, aunque eso lo hiciera temblar. Decidieron regresar juntos a casa. En la sala de estar, el tenue aroma a café impregnaba el aire mientras su madre leía un libro, ajena al tumulto emocional que su hijo enfrentaba. Con cada paso que daba hacia ella, Mateo sentía una mezcla de ansiedad y determinación en sus entrañas. Mamá, comenzó, interrumpiendo su lectura. Las palabras estaban ahí, esperando ser liberadas. Tengo algo que quiero compartir contigo. Es sobre el proyecto que estamos haciendo con Sofía. Ella levantó la vista, intrigada, pero también cautelosa ante el cambio en su tono. Durante esos minutos, mientras les compartía su visión, Mateo se dio cuenta de que no solo le hablaba a su madre, sino que hablaba consigo mismo. Siente cómo la confianza lo envolvía, cada sílaba que pronunciaba daba forma a su voz interna, dulcemente empoderada. Había cometido el error de subestimar la capacidad de su madre para entender sus sueños. Cada palabra parecía convertirse en un puente hacia su identidad, se sentía presente, honrando no solo sus raíces, sino también su nuevo camino. Finalmente, la reacción de su madre no fue como él temía. La sonrisa que apareció en su rostro era un reflejo de esperanza, no de desaprobación. Eso suena maravilloso, Mateo, le dijo con dulzura. Las palabras simples lo abrazaron. Cuéntame más sobre ello. Sin embargo, en medio de esa revelación, un nuevo temor comenzó a emerger. No solo debía demostrar a su madre que podía lograrlo, sino también a sí mismo. ¿Qué pasará si no es suficiente? Esa frase, como un eco persistente, amenazaba con interrumpir lo que él consideraba un avance. Mateo cerró los ojos un segundo, esperando que al abrirlos, las respuestas llegaran. En su interior, ahora sabía que el verdadero desafío no solo consistía en ser escuchado, sino en mantenerse firme a pesar de las dudas que aún lo acechaban. El momento estaba en un umbral. La presentación se avecinaba, y la oportunidad de demostrar que el valor dentro de él podía florecer estaba más cerca que nunca. Pero la pregunta latente y difícil seguía ahí, ¿podría finalmente enfrentar su propio miedo y demostrar que merecía brillar? La lección que había comenzado a aprender apenas vislumbraba su desbordante potencial. Era el momento de desatar esa chispa. Antes de que todo se desvaneciera, el verdadero reto todavía lo aguardaba. Mateo despertó a la mañana siguiente con la sensación de que el mundo había cambiado, aunque todo parecía igual.
En sus pensamientos, el eco de la conversación con su madre lo motivaba a avanzar. Era un nuevo día, y la presentación del proyecto no se haría esperar. Sin embargo, en lugar de nervios, sentía una especie de ardor en el pecho, un impulso casi volitivo de no dejar que ese momento se escapara otra vez. Mientras se preparaba, se miró en el espejo. Podía ver la incertidumbre en su mirada, pero también un destello de determinación. Se prometió a sí mismo que no sería un mero espectador de su vida. Tenía que demostrar no solo su valía a los demás, sino principalmente a sí mismo. La decisión de mostrar su obra significaba aceptar su personalidad artística y abrirse al juicio ajeno, lo que hasta ahora había evitado. En el colegio, pastó entre sus compañeros, sintiendo la energía contagiosa del día. Se encontró de nuevo con Sofía, quien parecía más emocionada que nunca. Se dio cuenta de que su hermana le inyectaba una confianza genuina. «Hoy es el día, Mateo», le dijo, iluminando su rostro con una sonrisa. Esa simple afirmación lo llenó de vigor y, por un momento, se olvidó de sus inseguridades. Durante la clase, mientras sus compañeros pasaban al frente, Mateo pudo observar cómo unos hablaban con desparpajo y otros con visible nerviosismo. Recordó aquel nudo en el estómago que solía sentir en situaciones similares y cómo había dejado que esa ansiedad lo consumiera. No quería ser un prisionero de su mente. Era momento de redimir esa parte de sí mismo. Cuando finalmente llegó su turno, el corazón le latía al unísono con el movimiento de sus pies hacia el estrado. La sala se silenció, y él respiró hondo. No solo pensaba en el proyecto, se trataba de abrirse, de compartir su verdad. Se sentó al borde de la mesa, con el boceto del proyecto frente a él, lo que representaba no solo su trabajo duro, sino también sus sueños y aspiraciones. Al comenzar a hablar, palabras fluyeron de su boca como un torrente, y algo dentro de él se encendió. Cada frase que salía llevaba consigo una carga emocional que lo conectaba más profundamente con su visión. Era como si por fin estuviera dando sentido a todo eso que había estado guardando. Las expresiones de sus compañeros lo retroalimentaban. En lugar de ver dudas y burlas, comenzó a notar rostros intrigados, interesados. Al finalizar su exposición, observó una oleada de aplausos. Había creado un espacio donde su voz había resonado, donde su entrega había sido auténtica. Si bien la aceptación del público era gratificante, lo que realmente le impactó fue la mirada de Sofía. Ella no solo estaba orgullosa. La chispa en sus ojos reflejaba el orgullo de haber compartido el viaje hasta ese momento. Sin embargo, a pesar de la euforia, un nuevo sentimiento empezó a asomarse. La duda no se marcharía tan fácilmente. ¿Y ahora qué?, se preguntó. La escuela seguiría siendo un lugar lleno de retos, y su brillo no debía opacarse. Había expresado su voz, pero ¿podría hacerlo de nuevo? ¿Podría sostener esa confianza en el futuro ante nuevos obstáculos? La respuesta aún no estaba clara, la batalla interna apenas comenzaba. Mateo se dio cuenta de que su viaje no solo era presentar un proyecto, sino todo un camino hacia su crecimiento. La presentación había sido un primer paso, un destello de quien podía llegar a ser, pero el verdadero desafío se desvelaba ante él. Al salir del aula, su corazón aún palpitaba fuerte, y mientras la multitud de alumnos se dispersaba, una nueva figura apareció ante él. Era un profesor al que admiraba, que se acercó con una expresión accesible. «Mateo, tengo algo que hablar contigo sobre tu presentación». La intervención dejó a Mateo en suspenso. ¿Sería esto el comienzo de algo aún más grande? Mateo sintió un ligero temblor en su estómago mientras el profesor, el señor Andrade, se acercaba. El hombre había sido una de las figuras inspiradoras en su vida académica, conocido por su manera de despertar la curiosidad en los estudiantes y motivarlos a superar sus límites. Mateo se sintió dividido entre el deseo de escuchar lo que iba a decirle y el miedo a que el elogio se convirtiera en una crítica. «Tu presentación fue impresionante», comenzó el profesor,
con una sonrisa que parecía detrás de unos ojos que veían más allá de la superficie. Deberías considerar llevar tus ideas más allá de esta aula. Existen competencias de jóvenes talentos donde podrías demostrar tu trabajo a una audiencia más amplia. La posibilidad lo sorprendió. ¿Competencias? Era un concepto que lo llenaba tanto de emoción como de angustia. La idea de enfrentarse a otros con su obra, de exponerse, lo aterraba, pero a la vez sentía un cosquilleo de adrenalina. Había dado un primer paso, pero ahora se le presentaba una puerta aún más grande, uno que podía llevarlo a un ámbito en el que jamás se había aventurado. La duda emergió. ¿Estaba listo para esto? ¿Podría ser capaz de sostener su nuevo brillo en un entorno competitivo? Pero, no estoy seguro, respondió Mateo, buscando respuestas en los ojos del profesor. Nunca he participado en algo así. Ese es el primer paso que debes enfrentar, le dijo el señor Andrade, su tono empático pero firme. El crecimiento sucede cuando nos aventuramos fuera de nuestra zona de confort. Te invito a que lo consideres seriamente. Puede ser una gran oportunidad para expandir no solo tus habilidades artísticas, sino también tu confianza personal. Mateo absorbió esas palabras. La imagen de la competencia se formó en su mente. Otros jóvenes expuestos ante una multitud, su voz resonando en un espacio amplio, cada uno con su propia historia que contar. Era un lugar lleno de expectativas, nervios y, sobre todo, la posibilidad de desbloquear algo dentro de él. A medida que el profesor continuaba explicándole más sobre la competencia, la mente de Mateo comenzó a organizar sus pensamientos. ¿Qué sucedería si no lograra el reconocimiento? La sombra de la autocrítica se pasó frente a él, amenazando con hundir sus esperanzas. Pero la imagen de su exposición, donde las palabras fluyeron con naturalidad, comenzó a contrarrestar ese sentimiento. Había algo poderoso en expresar su visión. Cuando terminó la conversación, Mateo estuvo a solas por un momento. Las posibilidades se multiplicaban, como si cada paso dado lo empujara hacia un camino que jamás había imaginado. Sin embargo, la batalla interna persistía. Había renacido un deseo ardiente de seguir explorando quién era y de llevar su arte más allá, pero el miedo a fracasar era robusto, una sombra que acechaba en cada rincón de su pensamiento. La jornada escolar continuó, pero su mente giraba incesantemente alrededor de la propuesta del señor Andrade. Se dio cuenta de que debía tomar una decisión, dejar que el miedo lo detuviera o, por primera vez, tomar el control de su viaje. Así se encontró reflexionando sobre los días previos y su reciente valentía, asimilando que había algo en el que había deseado liberar y que ahora, justo ante él, estaba por suceder. Camino a casa, su mente seguía acelerada. La idea de una competencia no solo era un reto artístico, era una prueba personal que podría transformar su identidad. Subió las escaleras, sintiendo el peso de cada escalón como una metáfora de sus propias inseguridades. Al llegar a su habitación, se sentó frente a su escritorio y miró los bocetos dispersos sobre la mesa. Sin embargo, uno de ellos captó su mirada de manera especial. Era una nueva idea que había esbozado, pero que había dejado de lado. Quizás, pensó, allí reside su verdadero camino hacia la competencia, su oportunidad de dejar de ser un espectador y empezar a ser ese artífice de su destino. Estaba a punto de tomar un nuevo rumbo, uno que lo desafiaba más allá de lo imaginable. Pero de pronto, un mensaje de su teléfono rompió la concentración que había comenzado a construir. Sofía le había enviado un texto. Mateo, tengo algo que contarte sobre la competencia. La energía que brotó de esas palabras le dio un giro a su emoción. ¿Podría su hermana también estar involucrada? ¿Estaría dispuesta a emprender este camino con él? Dicha posibilidad encendió un nuevo fuego en su corazón, moldeando una visión de colaboración y apoyo. En el fondo, comprendía que la decisión de enfrentarse al mundo sería inminente. Pero la certeza de no estar solo lo llenó de determinación. No sabía lo que le depararía la competencia,
pero estaba listo para descifrarlo. Una nueva aventura lo aguardaba, y Mateo no estaba dispuesto a dejarla escapar. Mateo miró la pantalla de su teléfono, su corazón latiendo con fuerza al imaginar lo que pudiera estar por venir tras el mensaje de Sofía. La chispa de incertidumbre se transformó en una llama de curiosidad. Se sintió impulsado a responder de inmediato, sin poder contener la emoción de la posibilidad de que su hermana estuviera tan envuelta en esta nueva aventura. Tal vez juntos podrían encontrar un camino para superar sus temores. ¿De qué hablas? Cuéntame más, escribió, su mente inundada de preguntas sobre lo que su hermana había descubierto. Mientras esperaba la respuesta, el aire en su habitación parecía volverse más denso. Sofía contestó casi de inmediato. He estado investigando sobre la competencia. Hay una sección para jóvenes artistas que combina diferentes disciplinas. Creo que podríamos hacer algo juntos. Podría ser increíble. La idea resonó profundamente en Mateo, pintando una imagen vívida de un escenario donde sus esfuerzos se unían, donde su arte se fusionaba con la creatividad de Sofía. Sin embargo, a medida que su entusiasmo crecía, un pensamiento sombrío se deslizó en su mente. ¿Sería capaz de colaborar efectivamente con su hermana? Después de todo, las expectativas familiares solían ser un peso difícil de llevar. Decidir avanzar con Sofía podría transformarse en una complicación si las cosas no salían como esperaban. La negociación interna entre la esperanza y el miedo se volvió palpable. Sabía que tenía que ser honesto consigo mismo. ¿Y si no estamos a la altura? Se preguntó, visualizando con claridad esas dudas asediándolo. Pero, por otro lado, reflexionó sobre sus habilidades, sobre cómo su creatividad se había alimentado en su soledad y su deseo de explorar su identidad. ¿No era esa la razón por la que estaba considerando participar en la competencia en primer lugar? La conversación con Sofía continuó, intercambiando ideas y esbozos sobre cómo podrían presentar su trabajo. Las palabras de su hermana generaron una corriente de energía que fluyó entre ellos. Era como si, al compartir sus conceptos, las barreras que los separaban se fueran disolviendo. Mateo comenzó a sentir que esta experiencia podría no solo ser una prueba competitiva, sino también un sendero hacia el entendimiento mutuo, un espacio donde ambos pudieran crecer. A medida que la noche avanzaba, Mateo trazó un plan. Sus esbozos dispersos en la mesa de su habitación parecían cobrar vida. En lugar de dejarlos de lado, decidió mezclarlos con las ideas de Sofía, creando un proyecto que uniera sus visiones. Cada trazo representaría no solo su talento individual, sino también una nueva conexión. Sin embargo, a medida que el plan comenzaba a tomar forma, el miedo a la crítica y el juicio externo resurgió con fuerza. ¿Y si a la gente no le gusta lo que hacemos? ¿Y si perdemos? Era la sombra que lo seguía. Pero esa vez, en lugar de dejarse consumir, Mateo cambió su perspectiva. Comenzó a ver el miedo como un compañero necesario en este viaje. Era el reflejo de su deseo de ser significativo. Con determinación renovada, se lanzó a trabajar. Cada línea que dibujaba se sentía como una declaración de su voluntad de enfrentar lo desconocido. Sin embargo, en la profundidad de su interior, la pregunta persistía: ¿qué pasará cuando finalmente expongan la obra? Sin darse cuenta, se quedó despierto toda la noche, cuidadosamente trabajando en su proyecto. Cuando por fin se detuvo, el amanecer traía consigo una sensación de agotamiento y anticipación. Sabía que lo que había hecho era solo el primer paso, pero también sentía que, de alguna manera, había cambiado. El verdadero desafío estaba apenas comenzando. Mientras el sol comenzaba a iluminar su habitación, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Mateo, he encontrado algo más sobre la competencia, necesitas saberlo antes de que presentemos nuestro trabajo. La urgencia en el mensaje lo atrapó, y un nuevo torrente de tensión se instaló en él. ¿Acaso había más en juego del que pensaba? La respuesta a esa pregunta podría cambiar no solo su proyecto,
sino todo lo que había comenzado a construir en su interior. Mateo pulsó el botón de desbloqueo de su teléfono con mano temblorosa. La pantalla mostraba el mensaje de Sofía, aquel que prometía una revelación. Su corazón palpitaba intensamente. Cada nueva notificación parecía pesar más que la anterior. Se obligó a respirar hondo antes de abrirlo. Han cambiado las reglas. Ahora hay un jurado diferente y tienen un enfoque mucho más abierto. Quieren propuestas innovadoras. Esto es nuestra oportunidad, escribió Sofía. Las palabras resonaban como un eco en su mente, retumbando con la misma fuerza que su ansiedad. ¿Innovador? Mateo se sintió a la vez emocionado y asustado. Tenía claro que la clave estaría en dejar de lado sus inseguridades y dar un paso hacia su autenticidad. La tarde se deslizaba lento mientras él intentaba asimilar la noticia. En su mente, las dudas se agolpaban. ¿Era realmente capaz de presentar algo que resonara con esa visión de innovación? Sus manos temblaban ligeramente, la emoción chocando con la experiencia del miedo. Tenía que mantener el enfoque, alejarse de la tormenta interna. Recordó por qué se había embarcado en esta aventura, cumplir sus sueños artísticos y crear una conexión genuina con Sofía. Mientras dibujaba nuevamente, se preguntó cómo podría transformar sus inseguridades en fortalezas. ¿Y si la clave para su innovación era precisamente aceptarse a sí mismo, inclusión de sus defectos y dudas en cada línea que trazaba? Decidió que su proyecto no sería solo una mezcla de ideas, sería una declaración de su propia vulnerabilidad. La posibilidad de mostrar su autenticidad lo despertaba de su letargo emocional. El arte podía ser un refugio, un lugar donde la totalidad de su ser podía ser expuesta sin miedo a la crítica. Así, comenzó a integrar pequeñas historias de su vida en los trazos que había comenzado la noche anterior. En lugar de esconder sus miedos, los convertiría en imágenes cargadas de emoción. Mateo utilizó su lucha interna como fuente de inspiración. Cada error sería considerado un paso hacia su evolución personal. El arte, en su forma más pura, podía ser una ventana hacia la transformación. La tarde se tornó en noche, la luz se desvanecía, pero no su energía. Había algo liberador en ello. Creaba con la certeza de que, incluso si la obra no ganaba, él estaba en el camino correcto. Sin embargo, a medida que la lista de sus ideas se expandía, una nueva inquietud hizo su aparición. ¿Y si eso no era suficiente? Las preguntas volvían a llover sobre él, cuestionando la validez de su enfoque. Un par de días después, la presión creció aún más. La fecha de entrega se acercaba y las expectativas eran como sombras al acecho. Decidió compartir sus progresos con Sofía, no solo para involucrarla en el proceso, sino también para conseguir una opinión crítica. Cuando sus ojos encontraron los de ella durante la videollamada, una chispa de esperanza se encendió. La confianza que sentía al trabajar con su hermana se volvió palpable, como un líquido que llenaba sus pulmones. Sin embargo, esa voz persistente en su interior seguía susurrando, ¿y si no es suficiente? Fue entonces cuando Sofía formuló una pregunta crucial. Mateo, ¿qué es lo que realmente quieres de esta experiencia? Quiero que lo visualices y lo nombres. Se encontró en un momento de revelación. No era solo el reconocimiento lo que buscaba, quería mostrar al mundo su verdad, compartir su historia. Al amanecer del día siguiente, no podía quitarse esa pregunta de la cabeza. La respuesta chisporroteaba en su mente, enredándose con todo lo que había creado. Cuando se sentó a trabajar nuevamente, hubo una claridad renovada en su visión. Estaba listo para enfrentar no solo el duelo por sus temores, sino también lo que su arte podría significar para otros. Mientras se inclinaba hacia el papel, una nueva notificación iluminó su pantalla. Mateo, tenemos que hablar de algo que escuché sobre el jurado. Es realmente importante. La inquietud volvió a asirse de su pecho. ¿Qué nueva complicación podía surgir ahora? La
oportunidad de crecer y cambiar estaba al alcance de su mano, pero cada nuevo obstáculo se sentía como una espada en su camino. La presión aumentaba, y la necesidad de comprender lo que estaba en juego nunca había sido más urgente. Mateo se encontró sentado frente a su escritorio, la luz azul de su pantalla iluminando su rostro cansado. La notificación de Sofía aún resonaba en su mente. Tenemos que hablar de algo que escuché sobre el jurado. Lo que planteaba no era solo una novedad, era un cambio potencial en su percepción de la competencia y de sí mismo. La idea de que aspectos desconocidos pudieran alterar su preparación lo llevó a un estado de alerta. Estaba convencido de que, si quería transmitir su verdad a través de su arte, debería estar preparado para cualquier eventualidad. Esta vez, no permitiría que sus inseguridades dominaran la conversación. Se levantó decidido, dejando atrás sus temores, y decidió investigar. Buscó información sobre el nuevo jurado. La posibilidad de que personas con una mentalidad más abierta pudieran valorar su trabajo lo inspiraba, aunque también lo llenaba de nerviosismo. Esa búsqueda se convirtió en un momento de revelación. A medida que revisaba perfiles y publicaciones, encontró a varios artistas que habían logrado hacer eco de sus historias personales en su trabajo. Vio cómo la autenticidad podía resonar más allá de los cánones convencionales y entendió que su valor venía precisamente de ser el mismo. La confianza comenzó a brotar a partir de la admiración. Quizá, en vez de contemplar la voz del jurado como un obstáculo, debía considerarla como una plataforma para liberarse. Decidió, entonces, poner en marcha un plan, experimentaría con sus ideas y resaltaría sus luchas. Pero había un punto crucial que le estaba pasando por alto, la relación que había cultivado con Sofía. Había llegado el momento de involucrarla más activamente, de permitir que su pulso creativo también influyera en su proceso. En vez de ser un simple espectador, debía convertirse en un colaborador real. La videollamada sería el puente. Cuando finalmente conectó con ella, vio en su mirada un reflejo de sus propios temores, pero, al mismo tiempo, una chispa de determinación. Le habló sobre lo que había indagado acerca del jurado y cómo se sentía al respecto. Sofía, con su energía contagiosa, lo animó. Mateo, si podemos mostrar lo que realmente somos, seremos difíciles de ignorar. Esa simple afirmación resonó profundamente en él, provocando que una mezcla de adrenalina y miedo recorriera su cuerpo. Así que comenzaron a hacer brainstorming, cada idea era una pequeña chispa que alimentaba su proceso creativo. A medida que las horas pasaban, Mateo notó con creciente claridad que cada momento compartido con Sofía era un paso hacia la superación de sus dudas. Su hermana lo incomodaba y lo empujaba a ir más allá de lo habitual. Sin embargo, no todo era sencillo, aunque producían nuevas ideas, las viejas voces de la duda regresaban, preguntándose si alguna de esas propuestas realmente sería suficiente para la competencia. Comprendiendo que necesitaba respuestas más sólidas, Mateo tomó una decisión crucial: se retaría a sí mismo a presentar una obra que, en su núcleo, capturara la esencia de su viaje. Un trabajo que hablase de su vulnerabilidad, de sus miedos, pero también de sus respuestas ante esos miedos. No se trataría solamente de triunfo o fracaso, sino del acto de mostrar su verdadera esencia. Los días pasaron rápidamente y, mientras trabajaba en su creación, recordaba constantemente la pregunta que Sofía había planteado: ¿qué es lo que realmente quieres de esta experiencia? Responder a eso se convirtió en un mantra. Con cada trazo de su lápiz sobre el lienzo, se sentía más cerca de un descubrimiento que iba más allá de lo superficial. Sin embargo, la videollamada con Sofía había dejado un eco profundo en su mente. Había un secreto sobre el jurado que podía influir en su camino, y la misma Sofía había advertido que había algo más que no le había contado. Esa idea creció en él como un viento gélido, llenándolo de incertidumbre. Aún temía no estar preparado. Decidido a no dejar nada al azar, se preguntó si debía indagar más a fondo en esa nueva información.
La urgencia del momento era palpable y cada día que pasaba se sentía como un ladrillo más en la carga de su ansiedad. Tenía que saber. Tenía que actuar. Un mensaje apareció en su pantalla. Mateo, he conseguido más información sobre el jurado. Debes escuchar esto. La sensación de que podía haber más en juego lo atravesó. En ese instante, comprendió que la batalla por su autenticidad apenas comenzaba. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que creía. Sin embargo, ¿estaba realmente preparado para lo que pudiera venir? Mateo se sentó frente a su ordenador, el corazón latiéndole con fuerza mientras anticipaba lo que estaba a punto de escuchar. La pantalla parpadeaba como un faro, iluminando el camino hacia una verdad que podría cambiar su perspectiva por completo. Con cada palabra que saldría de Sofía, sentía que se acercaba un poco más a la revelación que había estado buscando. No solo necesitaba conocer al jurado, necesitaba entender cómo podría transformar su enfoque y, en consecuencia, su arte. Mientras aguardaba su conexión, un torbellino de pensamientos se agolpaba en su mente. ¿Qué haría con esa nueva información? ¿Era acaso un arma que podría utilizar para fortalecer su propuesta o un obstáculo que, de no manejarse adecuadamente, podría desviar su curso? Esto requería más que simple curiosidad, un replanteamiento total de su enfoque artístico. Cuando Sofía finalmente apareció en la pantalla, la intensidad en sus ojos era innegable. Compartió sin rodeos lo que había descubierto. El jurado no solo era diverso en opiniones, sino que algunos de sus miembros habían experimentado luchas similares a las de Mateo. Tienen una historia, explicó. Quieren ver autenticidad, cosas que resuenen con ellos a un nivel personal. Mateo sintió como si una chispa encendiera su entusiasmo. En lugar de seguir dudando de sí mismo, podría presentarse con total sinceridad. Eso significaba arriesgarse. Tenía que estar dispuesto a abrir las puertas de su vulnerabilidad, a compartir sus luchas más profundas. A medida que Mateo consideraba eso, su mente comenzaba a hacer conexiones con su trabajo previo. Se dio cuenta de que todos sus mejores trabajos habían surgido de momentos de vulnerabilidad, de su deseo de ser escuchado, de ser visto. ¿Podía esta competencia convertirse en una nueva oportunidad para canalizar esas emociones en algo que realmente reflejara quién era? La voz de Sofía continuó resonando en su mente. No tengas miedo de mostrarte, dijo ella, la verdad es lo que realmente cuenta. Esas palabras se convirtieron en un mantra en su mente, empujándolo hacia un camino poco convencional pero necesario. La urgencia de ser auténtico reverberaba en su interior, era ahora o nunca. Con determinación renovada, Mateo se comprometió a crear una obra que no solo fuera un reflejo de su viaje personal, sino que también conectara con el jurado en un nivel más profundo. Con cada pincelada, comenzó a infundir su trabajo con anécdotas de su vida, las frustraciones y los pequeños triunfos que lo habían moldeado. Pero con cada avance en su creación, una inquietud persistía. ¿Qué pasaría si al abrirse, su arte se volviera vulnerable a críticas más afiladas? Sin embargo, decidió que el riesgo valía la pena. La noche anterior a la entrega de la obra, Mateo repasó sus ideas en busca de cohesión. En su interior, sentía que había logrado capturar un fragmento de su esencia, pero la ansiedad lo mantenía en vilo. La presión se hacía palpable, la competencia no solo se trataba de mostrar su habilidad técnica, sino de presentar una narrativa genuina que pudiera ser suya. Al amanecer, una imagen se asentó en su mente como una visión. La obra debía llevar un título que encapsulase su viaje, algo que resonara con su verdadero ser. Fue en ese momento que se dio cuenta, no solo debía mostrar su arte, sino también sumergirse en su proceso y compartir su historia con las personas que verían su trabajo. De repente, todo cobró sentido. La entrega ya no sería solo una competencia, sería una experiencia de conexión. Sin embargo, de vuelta en su mente, aún pesaba la advertencia de Sofía sobre la parte oculta del jurado. Al finalizar su jornada, recibiendo el eco de los huracanes emocionales que había concedido a su creación,
sintió que el tiempo apremiaba. Las tácticas del jurado podían ser impredecibles. Solo necesitaría un paso más para estar plenamente preparado, pero esa información seguía eludiéndolo. ¿Qué otra revelación quedaría por descubrir? La competencia prometía ser un campo de batalla. No solo de técnica, sino de corazones. Cuando un nuevo mensaje llegó a su inbox, su respiración se detuvo. Mateo, hay algo más que necesito compartir contigo, algo sobre el jurado que puede cambiarlo todo. La tensión se acumulaba una vez más. Estaba a punto de desvelarse un aspecto crucial que podría definir no solo su futuro artístico, sino su visión personal. Mateo se sentó en su escritorio, sintiendo el pulso de su corazón resonar con la intensidad del momento. La promesa del mensaje de Sofía parecía contener una revelación decisiva, algo que podría marcar la diferencia entre el éxito y el letargo. Sin vacilar, abrió el mensaje y las palabras de su hermana comenzaron a fluir. Mateo, los miembros del jurado han expresado que buscan autenticidad, pero también conexión emocional. Algunos de ellos están interesados en cómo las experiencias personales moldean nuestras obras. Debemos pensar en cómo podemos incluir nuestras historias en el trabajo que vamos a presentar. Esto puede ser nuestra ventaja. La claridad de esa información lo golpeó con fuerza. Estaba claro que su batalla por la autenticidad no solo lo involucraba a él, sino que implicaba a Sofía, a su visión compartida, y a todo lo que había aprendido sobre sí mismo en su viaje. La obra que estaban creando no solo debía ser un reflejo de ellos como artistas, sino un eco de sus vivencias. Con renovada energía, Mateo comenzó a observar su proceso de trabajo con una nueva perspectiva. En lugar de centrarse únicamente en los detalles técnicos de su pieza, se permitió inmortalizar los momentos de su vida que lo habían llevado a ese punto. Recordó sus inseguridades, las noches en vela, el miedo, pero también los destellos de esperanza y el apoyo fraternal que tanto significaron. Cada trazo se cargó de significado. Los días transcurrieron rápidamente mientras Mateo y Sofía se sumergieron en la creación de su obra final. La urgencia por entregar el proyecto crecía, pero en lugar de que eso los frenara, se convirtió en un combustible emocional que avivó su creatividad. Sus ideas fluían, cada una de ellas impregnada de sus historias personales. Se dieron cuenta que, al compartir sus vulnerabilidades, también estaban construyendo un puente de conexión entre ellos. Pronto, la obra no solo sería un collage de su arte, sino un acto de catarsis en el que ambos se liberaron y celebraron su unión como hermanos. Finalmente, llegó el día de la entrega. Mateo sentía el nerviosismo apoderarse de él mientras se preparaba. Había estado soñando con este momento, y a medida que se acercaba a la exposición construida sobre su verdad, una sensación de determinación lo envolvió. Sabía que no solo competía por un reconocimiento externo, sino por la oportunidad de expresarse realmente. Al llegar a la sala de exposiciones, el bullicio de estudiantes y jurados llenaba el aire. Sin embargo, en medio de la algarabía, Mateo encontró un espacio interno de paz. Cuando era su turno, los recuerdos de las inseguridades anteriores se desvanecieron. Caminó hacia el estrado sintiendo la calidez de su historia y la conexión con su hermana. La presentación se volvió un acto de entrega genuina. Con cada palabra que pronunciaba, su confianza solidificaba, llevando su autenticidad a un nivel que nunca se había atrevido a lograr. Al concluir su exposición, los aplausos resonaron en el aire, llevándolo a un momento de euforia. Pero lo que más impactó a Mateo fue la mirada del jurado. No solo estaban reconociendo el esfuerzo técnico, estaban viendo a las personas que estaban detrás del trabajo. Las sonrisas alentadoras y las miradas de aprobación llenaron su corazón de confianza. Estaba claro que habían logrado conectar, mostrar su arte desde un lugar profundo y vulnerable. Con el tiempo, las deliberaciones del jurado llegaron a su fin. Cuando el veredicto se anunció, el nombre de Mateo resonó en la sala. Había ganado el primer lugar. Pero más allá del triunfo,
lo que realmente resonaba en él era el sentido de realización personal. Su recorrido había sido transformador, había enfrentado sus miedos, permitido que su voz emergiera y había combinado su arte con sus experiencias vitales. Sofía se lanzó a sus brazos en un abrazo, y ese momento fue el verdadero triunfo. La conexión entre ellos se fortalecía, consolidando una relación que iba más allá de la competencia. Hicieron un pacto implícito. Estaban comprometidos a seguir abriendo las puertas de su autenticidad y a apoyarse mutuamente en sus sueños. Mateo se dio cuenta de que la victoria no solo era sobre ganar un premio, era una declaración de quién realmente era y de todo lo que había conseguido liberar dentro de él. Las palabras de su madre comenzaban a tener un nuevo significado. El sacrificio que había hecho por su familia formaba parte de su historia, de su viaje. Al final de la jornada, mientras paseaba de regreso a casa, el aire fresco le llenaba los pulmones con nuevas esperanzas. Mateo había alcanzado un nivel de autoconfianza que nunca había imaginado. Ya no temía compartir su visión. Había aprendido que el arte podía ser un refugio, un lugar donde la vulnerabilidad se transforma en fortaleza. Su camino apenas comenzaba. Era momento de abrazar sus sueños, hasta donde quiera que los llevaran, y nunca olvidar que lo más importante era mantenerse fiel a su voz. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo, cada pequeño gesto cuenta. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Comenten sus reacciones y teorías sobre lo que viene. Su apoyo es vital para continuar creando contenido valioso.